Gabriel Ordóñez. Él es director nacional de estrategias en el tema de enfermedades no transmisibles, salud mental y fenómenos también sociales como drogas, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública. Doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana y como dije hace un momento, es un tema serio el que vamos a abordar en este momento, que es el tema de la salud mental. Como nunca antes, pienso yo, doctor, usted es el especialista, ¿cómo lo analiza usted por su experiencia, por las personas a quienes trata? Definitivamente nos ha superado, si se quiere, o en algunos casos hasta roto la psiquis, por graficarlo, todo esto que nos acontece. Pero, insisto, y de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿cuál sería su diagnóstico de lo que está viviendo la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo está? Bienvenido. Un saludo de parte del señor ministro Antonio Naranjo a todos los radioescuchas de I-99. Siempre un gusto poder atender a los medios y poder optimizar estos espacios Claro. para saber informar, ¿no? Bueno, le comento, desde el 2003 la Organización Panamericana de la Salud declaró el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esto no es una cuestión que se genera a la ligera o fue una decisión a la ligera, sino que analizando las curvas que se están estableciendo Ujú. respecto a las personas que toman la fatal decisión de acabar con su vida, estas han venido lastimosamente en crecimiento. Las causas son diversas, ¿no? Ujú. Pero los datos son sumamente relevantes. Nosotros hoy por hoy establecemos que cerca de 700.000 personas alrededor del mundo deciden acabar con su vida. De ellas, el 77% están en países donde no existen necesidades básicas satisfechas. Por otro lado, nosotros también establecemos que solamente en la región de las Américas, entre el año 2015 y 2019, llegaron a tomar la decisión de suicidarse cerca de 98.000 personas. Bastante. En Latinoamérica, cada 4 minutos un joven se suicida. Y en el Ecuador, estas estadísticas aterrizadas Ujú. no varían respecto de lo que está pasando a nivel del mundo. Esto del suicidio, así como la ansiedad y la Ujú. depresión, considero que son enfermedades propias del estilo de la cultura que nosotros mismos estamos creando. La falta de descanso, el tener que trabajar a veces en 2 o 3 lugares para poder hacer un sueldo digno, Ujú. eh, esta sociedad, ¿no? Que está constantemente acelerada, que no toma un respiro. Entonces, por otro lado, también está el otro extremo en donde nos permiten tener o satisfacer un número de cosas y eso le va, de alguna forma, la ausencia de necesidad, perdiéndole significado a la vida, ¿no? Ujú. Desde luego, doctor, y estas cifras que usted señala son relevantes. Eh, claro, aparece la ansiedad, el estrés, la depresión y en algún momento determinado esto se convierte en una bomba de tiempo. Pero digo yo, y en el caso del Ecuador, doctor, con lo que estamos viviendo día a día, por la serie de hechos que ya son de conocimiento público, ¿esto profundiza más o no? Porque hace un momento usted habló de porcentajes, quiero que hizo referencia también al Ecuador y puntualmente en el caso de los jóvenes. ¿Esto ha marcado alguna diferencia o ese rango o promedio se mantiene, doctor? Bueno, como lo decía al inicio de mi intervención, lastimosamente la curva tiende a ir en ascenso. El Ecuador no está ajeno de lo que pasa a nivel mundial. Las estadísticas nuestras, por ejemplo, establecen que en el año 2022 nosotros llegamos a tener una tasa de suicidio de 6,48 por cada 100.000 habitantes. Al momento todavía no tenemos las cifras oficiales de lo que Ujú. corresponde al año 2023, pero con los datos o con la proyección de datos que nos ha provisto la policía, nosotros establecemos que la tasa del 2023 está en 6,23% por cada 100.000 habitantes. El rango de mayor preocupación o donde mayormente se generan los actos suicidas está entre los 20 y los 39 años.
y la gran franja de 19 hasta los 65 años también se convierte en un periodo de alta prevalencia, ¿no? Ujú. Por otro lado, también es interesante saber que en el rango entre los 15 y los 19 años, el suicidio se ha convertido en la cuarta causa de muerte a nivel mundial y en jóvenes, más bien adolescentes menores de 15 años, pasó a ser de la tercera causa de muerte a ser la segunda causa de muerte a nivel del mundo. Entonces esto obviamente como ministerio nos obliga a Ujú. fortalecer los sistemas de salud en todo sentido. Doctor, ¿algo tiene que ver aquí los denominados estratos sociales? Como lo mencionaba, el 77% de los suicidios están en los países con necesidades básicas insatisfechas. Obviamente esto se convierte en un gatillador, ¿no es Ujú. cierto? No es la única causa, pero quizás es una de las que más empuja a que una persona tome la decisión de matarse, ¿no? Todo fenómeno humano tiene que ser analizado multicausalmente y multidimensionalmente. No podemos tener una mirada solo sobre un elemento como el causante de. Si bien es cierto, las políticas públicas de los países y conforme vamos avanzando en el desarrollo, pues, y el que el ser humano se sienta satisfecho con seguridad, con Ujú. alimentación, con trabajo, con un buen servicio de salud, disminuye esa zozobra del día a día de qué voy a hacer o cómo voy a vivir o cómo voy a llevar el pan a mi casa. Y eso obviamente va mermando la psiquis del individuo y llega a tomar esta terrible decisión. Pero existen otras variables, como por ejemplo Claro. factores preexistentes, ¿no? Ujú. Una persona que obviamente tenga una condición de salud mental específica, X, tenemos temas geográficos. ¿Quién creyera, por ejemplo, que la geografía incide también en cómo nosotros vemos o percibimos la vida? Por tanto, por ejemplo, aquí en el Ecuador, Ujú. los mayores niveles de incidencia del suicidio se centran particularmente en la Sierra Centro, la Sierra Sur y en el Oriente, particularmente en el Puyo, ¿no? Entonces, esto porque uno diría, ¿por qué la geografía, no? Claro. O sea, donde hace frío, ¿no? Bueno, y estamos acá desde Quito saludando desde la carita de Dios, Ujú. en los lugares donde hace frío, pues la gente busca guardarse, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese guardarnos físicamente también genera una actitud de guardar las cosas hacia adentro. Entonces, la cultura de la sierra tiende a ser más hacia adentro en cuanto a sus afectos y sus sentimientos. El costeño, pues, es mucho más chacharero, Ujú. saca sus sentimientos bailando, sea de tristeza o de otras características. Entonces, ese factor geográfico también se vuelve un factor incidencial a la hora de las estadísticas que tenemos respecto al tema del suicidio. Qué interesante, doctor. Y mire, yo siempre consideré, yo en algún momento leía que aquí en el caso de Guayaquil puntualmente, por el hecho de carecer de espacios verdes y zonas verdes, a diferencia de la sierra, la gente era mucho más temperamental, hasta cierto punto violenta. No digo que con esto ya había una tendencia a tomar una determinación fatal, pero al menos yo pensaba que de pronto teniendo espacios verdes, amplios, ríos, qué sé yo, que qué lindo caminar en la sierra y entrar a un bosque de eucaliptos y respirar o aspirar otro tipo de aroma, sí. Eso de pronto de alguna manera me iba a oxigenar el cerebro, pero usted ya lo está señalando que ya es un tema antropológico, cabría el caso, digo, doctor, Geográfico, climatológico, cultural, ¿no? cultural, exacto. Ujú. Así es. Interesante. Doctor, le voy a dar la bienvenida a mi compañero el abogado Ramiro Cepeda, un hombre talentoso, seguramente también tiene inquietudes al respecto. Da Ramiro. Doctor Ordóñez, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días. Se define al suicida y al acto del suicidio como la valentía de un cobarde. Así hay quienes lo expresan. En la historia hay casos emblemáticos como en el pasado el de Alan García, que no quiso dejarse detener, el de Getulio Vargas, que no quiso renunciar para entregar el poder, el caso Rosenberg en Guatemala,
que programó su propio asesinato para inculpar a un presidente en ejercicio. Le estoy citando 3 que mi memoria me trae a colación. Países que tienen índices de suicidio, y si mi memoria no está mal, Holanda es uno de ellos, en Japón es otro de ellos. ¿Qué trae? La primera motivación fue de honor, como así la esgrimieron, y la segunda motivación es de depresión, que no pueden tenerlo, mejor dicho, que teniéndolo todo, su conducta se adecua a una situación que los induce a quitarse la vida. Traspolando esto al Ecuador, ¿cuál es el factor común o un denominador común de la gente y de los jóvenes esencialmente que toman el suicidio como opción de salida de la vida? Bueno, la pregunta es bastante compleja, ¿no? Y bastante filosófica. Vamos a tratar de darle una respuesta a aquello, ¿no? Eh, Hoy por hoy en el tema de las nuevas generaciones pues obviamente tienen como todas las generaciones tienen sus características propias. Yo quisiera mencionar que una de esas características de las nuevas generaciones es su alto nivel de sensibilidad a las causas sociales, a las problemáticas, ¿no? En términos generales. Y esa sensibilidad los vuelve altamente vulnerables. Entonces, el joven de hoy, por ejemplo, es mucho más consciente de su necesidad de ser escuchado, busca mucho más el tema de ir a un profesional de la psicología, por ejemplo, pero también está mucho más proclive o digamos que hasta con cierta mayor facilidad el hecho de poder tomar una fatal decisión como acabar con su vida. Si queremos buscar una causa común, ¿qué es lo que hace que alguien tome esta decisión? Es la pérdida de significado de vida. Cuando yo no siento que soy útil, cuando yo no siento que tengo un propósito o que ya he cumplido mi propósito, como se me escapa el nombre de esta influencer, no sé si coreana, pero de países asiáticos, que recuerdo hace un año, hace 2 años, una muchacha de más o menos 23 años, muy reconocida como influencer, creo que era hasta cantante también, decidió suicidarse y pone en la carta, ¿no? Yo a mis tantos años ya cumplí con todo, he tenido fama, he tenido reconocimiento, he tenido dinero, he hecho todo lo que quería hacer, entonces ¿para qué voy a tener que seguir viviendo, ¿no? Porque ya no, ya lo hice todo. Entonces ahí hay una pérdida de significado de vida. Y entonces, principalmente cuando se hace el acompañamiento psicológico de aquella persona que está con una idea de este sentido, está principalmente en el hecho de ayudarle a resignificar su propósito de vida. Y eso solamente se hace, paradojalmente, en el servicio a las otras personas, en buscar espacios en donde yo me pueda sentir útil. Voy camino a los 17 años de ejercicio profesional como psicólogo y he estado en varias instancias y he trabajado en algunos hospitales, ¿no? Y en los hospitales me ha tocado dar contención emocional a las personas, por ejemplo, que salen de la UCI. Nosotros sabemos que cuando alguien ingresa en una casa hospitalaria, a una unidad de cuidados intensivos, hay un 50-50 de que se muera o de que sobreviva. Y muchas veces a mí me ha tocado acompañar a personas mayores de edad, 5 infartos, tantos días metido en la UCI, y logran sobrevivir, ¿no? Y entonces yo voy, me entrevisto con ellos, les digo, oiga, usted es un campeón, se aferró a la vida, ¿no? Y entre las conversaciones, ¿y qué lo agarra a usted, no? Pero ya al final ya tienes un hombre de 80, 90 años, cualquiera dice, no, ya cumplió, ¿no? Ya mejor que descanse, decimos. Pero la persona se aferra. Entonces cuando yo les pregunto, ¿qué les lleva a ustedes a seguir aferrándose a la vida? Me dicen, no, es que si yo me muero, ¿quién le ha de comer a mis gallinitas? ¿O quién saca a pasear a mis perritos? Esa única sola cosa lo engancha al sujeto y le da sentido de vida. Entonces, esa sería, diría yo... Lo detengo, uno necesita un propósito de vida para quedarse en la vida, podría ser el resumen de lo que usted dice, pero a veces situaciones exógenas, usted ha citado las climatológicas con las cuales comparto, las situaciones de crisis económica, de crisis familiar,
la celopatía, que es otra que induce también al suicidio, primero al asesinato de la pareja y después al suicidio porque no asumen una pérdida, una ruptura amorosa, son causales que se escuchan a diario de los suicidas. Pero engancharse a la vida como opción, ¿cómo uno lo puede tener cuando hay juegos incluso que inducen a esto? Yo me acuerdo uno que jugaban los muchachos y los llevaban al suicidio casi como una prueba por superar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando la sociedad tiene también unos condimentos agresivos que alimentan la psiquis de estos insumos suicidas? Claro, por eso yo mencionaba que la ansiedad, la depresión y frente a esto, el acto suicida como tal, son fruto del estilo de sociedades que nosotros mismos estamos generando, ¿no? El cómo nos alimentamos, el cómo vivimos el día a día, la zozobra de tener que cumplir jornadas extensas de trabajo, en fin, todo ese tipo de circunstancias obviamente son gatilladores, ¿no? Son gatilladores. Lo que nosotros podemos hacer, bueno, desde la familia como un factor preventor, es tratar de que nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, nuestros niños vayan educándose y vayan teniendo estructuras de personalidad fuertes, ¿no? Los chicos tienen que ser amados, tienen que ser sentidos en el tema del amor, tienen que ser debidamente educados. Hay cosas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros ahora con el tema de los más media, es casi imposible decirle a un menor que no lo utilice. Yo suelo recomendar, o sea, teléfono celular, tablet, hasta los 15 años por lo menos, deberíamos de evitar que los chicos tengan acceso diario, casi que de obligado, ¿no? Porque pues obviamente por esas vías ingresa mucha información y mucha desinformación. Los padres tienen, en el tema del control del Internet, hay algunas, yo no soy experto, pero hay algunas cuestiones que se llama el control parental, ¿no? Que son restricciones respecto de lo que se observa. Nosotros como padres de familia tenemos que saber cuando estamos en un ambiente familiar o vamos a ver una película o las famosas novelas que se ven o muchos de los programas que a veces nosotros estamos acostumbrados a ver, hasta qué punto los vemos en un horario y los ponemos en horario familiar, dicen, ¿no? Entonces, hasta qué punto los chicos se alimentan y se nutren de eso. El cerebro del ser humano es la máquina perfecta, decimos nosotros, ¿no? Y entonces, este cerebro, esta máquina perfecta, tiene un solo error, por así decirlo, o una sola falencia, y es que no tiene delete, no tiene backspace, no tiene eraser, no tiene un borrador. Usted no puede eliminar nada que el cerebro haya absorbido. Puede aprender a manejarlo, a reeducarlo, pero todas las experiencias se quedan almacenadas. Entonces, todo lo que vamos viendo en el transcurso de la vida va generando la clase de ser humano que estamos dando a la sociedad. Y en ese sentido, la familia obviamente tiene una gran responsabilidad. Los insumos que da la sociedad a nuestra juventud y a nuestra gente son terribles en muchos casos. Doctor, agradecerle. Podríamos quedarnos toda la mañana desmenuzando el tema, pero el tiempo se nos vino encima. Lo comprometemos para otra ocasión seguir tratando de tan interesante comportamiento del ser humano que no deja de asombrarnos en cada detalle. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un saludo para todos los que nos escuchan a través de la radio I-99. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, prepárate para la aventura de tu vida en Safari Extreme.